Bien, vamos a partir. Yo les mandé las diapositivas, siempre las mando antes, ya para que las puedan tener, por si quieren tomar apuntes, lo que a ustedes más les acomode. Lo primero que les quiero preguntar es ¿por qué ustedes creen que necesitamos autoconocernos para acompañar espiritualmente? ¿Por qué se les ocurre que podemos necesitarlo? ¿Por qué está este tema en este curso? Yo creo que es esencial el autoconocernos para poder acompañar a otros y saber quiénes somos, qué somos, cómo somos. Yo creo que eso es súper importante. Si no me conozco yo, ¿quién? Yo creo porque nadie da lo que no tiene. De hecho, la primera pregunta que aparece, ¿no es cierto?, en la misma persona es ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? Por lo tanto, desde allí es importante autoconocerse lo que soy y para lo que voy a realizar. Gracias. Yo pienso que en cada etapa de la vida hay muchos cambios en cada uno de nosotros que de repente nos sorprenden, incluso las reacciones que tenemos o en la forma como actuamos frente a los demás. Por lo tanto, tenemos que autoconocernos cada día. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aparte de autoconocer, yo, aquí. Sí, adelante. Aparte de autoconocernos nosotros, ¿no?, también dependemos del estado de ánimo que podamos tener. Y solamente tomamos de la mano de Jesús, vamos a ir caminando para podernos acompañar a otros. Solos no podemos. En el chat están escribiendo Cero Trabajo. Muchas gracias por un autoconocimiento. Es difícil poder acompañar a otras personas. Mis carencias pueden dificultar el acompañamiento para saber qué sandalias tengo y sacármelas cuando tenga que acompañar a alguien. O sea, tienen bastante claro por qué necesitamos autoconocernos. Ya, entonces vamos a entrar en materia. Cualquier comentario, por favor, muy bienvenido. Vamos a hablar de qué es lo que es la experiencia. Todo el día tenemos experiencia. Ahora estamos teniendo una experiencia. Ya estamos teniendo una experiencia, ustedes me están escuchando, yo estoy haciendo el taller, ya tenemos una experiencia. Y la experiencia siempre es un todo. ¿Ah? La experiencia es un todo, la tenemos que ir separando para poder entenderla. Y la vamos a separar en tres cosas distintas. La primera de las cosas son las emociones. Nosotros tenemos emociones en la experiencia y ustedes cuando acompañan muchas veces sienten emociones. Algunas les agradan, otras no les agradan, pero en la experiencia tenemos emociones. En la experiencia también tenemos pensamientos. Ya cuando a nosotros nos sentimos algo, inmediatamente la cabeza empieza a funcionar. ¿Ya? Y el orden es cualquiera. A veces pienso y eso me genera emociones, a veces las emociones me generan ideas. ¿Ya? Y en esta experiencia además están nuestros 5 sentidos. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento en la piel, lo que saboreo, etc. Y eso lo estamos viviendo como un todo. ¿Ya? Mi experiencia sin duda ayuda a otros. ¿Ya? Como está diciendo alguien, es fundamental conocerse, integrar a otros, saber nuestras virtudes y defectos. Entonces, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras percepciones van a ir formando nuestra experiencia. Y vamos a tener algunos eventos internos. Por ejemplo, me acuerdo, me olvidé de comprar el pan. Ese es un evento interno. ¿Ya? Que me acuerdo que tengo que comprar el pan. ¿Ya? ¿Por qué no? Me cayó que no compré el pan y no hay pan para el desayuno mañana. O podemos tener eventos externos. De repente me da frío, me da mucho frío. ¿Ya? Y digo, uy, hay que abrigarse, hay que ir a prender la estufa, etcétera, etcétera. O viene alguien, o me habla alguien, o me dicen algo, etcétera. Pero hay eventos que surgen interiormente, me acuerdo de algo, recuerdo alguna cosa, ¿ya?
o hay cosas que vienen a través de los sentidos. Entonces, yo les voy a mostrar un video. Si alguien lo vio, le voy a pedir que no dé el resultado. Van a aparecer unos jugadores de básquetbol. Unos tienen polera blanca y otros tienen polera negra. Yo les voy a pedir, y ahí están las instrucciones, que cuenten cuántas veces pegan en la pelota los jugadores que tienen la polera blanca. Entre los jugadores de camiseta o de polera blanca. Cuéntenlo. ¿Cuántos pases contaron? 12. 13. 14. 14. 13. 12. ¿Vieron algo más? ¿Vieron algo más? Yo vi dos pelotas. Dos pelotas, los negros se intercambiaban entre ellos. ¡Un gorila! Un gorila. Jugaban los negros también. Los de negro también se dan pase. ¿Vieron Vi el un gorila? gorila, pero no alcancé entonces a contar todos los pases. ¿Vieron todos el gorila? Sí. Yo vi el gorila. No los vi, solo conté los pases. Ahí viene, ahí viene. Ay, ay, buena. Claro, Yo no me imagino lo vi. blanco y yo miré solo los blancos. Ya. Hay muchos videos de este estilo que son experimentos. Cuando a uno le piden que preste atención en algo, ¿ya? Cuando a uno le piden que preste atención en algo, uno orienta sus sentidos. Nuestros 5 sentidos reciben mucha información. Y por eso tenemos que descartar. Y muchas veces cuando miramos ese video, yo la primera vez que lo vi no vi el gorila, ¿ya? Después cuando me dijeron que había un gorila, al verlo la segunda vez, vi al gorila. Es usual no verlo, no es extraño no verlo. ¿Qué pasa? Nuestros sentidos perciben mucha más información que la que puede procesar nuestro cerebro, ¿ya? Y eso me ocurre con una persona al frente. No estamos hablando solamente de esta situación es un experimento famoso, ¿ya? Nosotros estamos recibiendo mucha más información de la información que nuestro cerebro puede procesar. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Elimina información y selecciona otra información. Luego nosotros nunca tenemos una lectura completa del mundo que nos rodea. ¿Ya? Si yo creo que todos y todas hemos tenido la experiencia de estar en una situación, la pareja de uno, que es con alguien que uno se conoce, y que en la misma situación nos llamaron la atención cosas distintas, vimos algunas cosas, otras no las vimos, escuchamos algunas cosas, otras no las escuchamos, etc. Es decir, nosotros seleccionamos información y eso es necesario porque nuestro cerebro no puede procesar todo aquello que captamos. Luego construimos una especie de reglas generales, pensamientos automáticos que son creencias y que pueden presentar errores, ¿ya? Yo cuando veo la escena del gorila y yo les doy una instrucción que cuenten las veces que le pegan a la pelota a las personas con camiseta blanca, ustedes llevan su atención ahí y al llevar su atención ahí pierden información. Y eso nos ocurre a todos en la vida. No sé si va quedando concentrado en contar, no vi el gorila, dice alguien. Eso es muy usual, porque nosotros ponemos nuestra atención que une en una cosa y perdemos información. Y eso nos ocurre siempre, ¿ya? Y nos ocurre sobre todo en el contacto con los demás. Yo no sé si esta idea va quedando clara, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que construir algunas reglas generales. Pero estas reglas generales son pensamientos automáticos, creencias, que pueden presentar errores, ¿ya? Porque yo estoy sacando una parte de la información de la experiencia que estoy teniendo. Entonces nos vamos a ir ya a nuestros ancestros,
cuando existían los tigres dientes de sable, y nuestros ancestros tenían que sobrevivir. Entonces, para entender cómo funciona el mundo, construimos creencias. Y lo hacemos basándonos en patrones de nuestra experiencia. Acá le coloqué el eneatipo, disculpen, ahí no corresponde en este caso esa palabra. Ya, basándonos en nuestra experiencia. Entonces, cuando nuestros antepasados se encontraron con un tigre de dientes de sable, dijeron, los tigres de dientes de sable, el primero se lo comieron, el segundo dijo, no, los tigres de dientes de sable son malos, y por lo tanto, cuando llega un tigre de dientes de sable, hay que atacarlo. Entre medio pudo haber aparecido un tigre de dientes de sable mansito, pero como la regla era que los tigres de dientes de sable se los mataba, también lo mataron. ¿Ya? Y vamos construyendo creencias de aquellas cosas que nos resultan amenazantes. Y nuestras creencias tienen consecuencias. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo alguna experiencia de niña, de joven, de adulta, ¿ya? Con personas que tienen algunas características, por ejemplo, que son tremendamente, una mujer tremendamente bonita. Y empiezo a tener experiencias con que estas mujeres tremendamente bonitas ya no son muy correctas, que usan su belleza para obtener beneficios. Y tengo esa experiencia y yo soy perjudicada. Bueno, ahí yo comienzo a construir una regla general. Margarita, cuídate de las muy bonitas, porque las muy bonitas se van a aprovechar. Y empiezo a hacer una regla general al respecto. Entonces, cuando me sucede una vez, 2 veces, 3 veces lo mismo que el tigre de dientes de sable, aparece una mujer bonita y digo, cuidado Margarita, ya que se va a aprovechar y que ella va a estar en ventaja contigo, y la descarto de entrada sin conocerla. ¿Ya? Y transformamos nuestras creencias en verdades. Transformamos nuestras creencias en verdades. ¿Me siguen con la idea o no? Por favor, cualquier duda, pregunten. Sí. ¿Va quedando claro? Bueno, nuestras creencias tienen consecuencias. Porque si mi creencia es que las mujeres bonitas se aprovechan de su belleza, ¿ya? Para obtener beneficio, cada vez que yo vea una mujer bonita, la consecuencia es que la descarto. Si la tengo que contratar, tomo todos los currículums, leo todos los currículums, pero las bonitas, por supuesto que las entrevisto, por supuesto que acá, pero le encuentro muchos defectos. No es la persona adecuada para el trabajo, la persona adecuada es otra. ¿Ya? Y eso nos ocurre a todos, absolutamente a todos. Y cuando estamos acompañando a otro, todo nuestro batallón de creencias está funcionando. Por eso es muy importante conocerlas, ¿ya? Entonces vamos a tener que nuestras creencias, ¿ya? Todas las creencias que tenemos, son pensamientos automáticos, en general no conscientes, ¿ya? Prejuicios, sí, Franklin. La idea también es prejuicios. Tenemos creencias que nos ayudan mucho. ¿Eh? Las creencias no quiero decir para nada que nos sirvan. Las necesitamos. Lo que no tenemos que hacer es transformar nuestras creencias en verdades. Y nuestras creencias se transforman en verdades cuando son prejuicios. Y cuando digo las mujeres bonitas son mujeres que se aprovechan. Sí, hay mujeres lindas que se aprovechan y hay mujeres que no se aprovechan. Y es bueno saberlo, ¿ya? Pero saber que mi creencia es una probable verdad, que está sujeta a problemas. Entonces son pensamientos automáticos y es usual que yo no sea consciente de ella y diga, aparece una mujer linda y diga, cuidado Margarita. Entonces, la otra característica es que yo las construyo a través de la experiencia. Es decir, yo tengo que haber tenido 1, 2, 3, 4 experiencias en cualquier etapa de mi vida que me fueron diciendo, mira, con esta gente es fantástico trabajar, con esta gente es pésimo trabajar. Estas son tus mejores amigas, son las que tienen estas características y las otras no. Y puedo ir dividiendo el mundo en 2 grupos. En las personas que me agradan, las que son buenas, las que sirven, y las que me desagradan, las que son malas y las que no sirven. ¿Ya? Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando acompañamos a otros, porque nuestras creencias son como un anteojo que se pone frente a nuestros ojos y que nos hace mirar la realidad. Tienen consecuencias, y las principales consecuencias que nos generan emociones y acciones.
En el ejemplo que yo estaba desarrollando, aparece una mujer bonita, inmediatamente la emoción, cuidado, amenaza, acción, rechazar, de inmediato, rechazar, ¿ya? Porque esta mujer te puede generar problemas laborales, de pareja, de amigos, de lo que sea, pero tienen consecuencias. Nuestras creencias no es algo ingenuo, no es algo que no tiene ningún efecto. Van a tener consecuencias en nuestro actuar. ¿Ya? Y nuestras creencias son, y esto subrayado entre cremillas y con mayúsculas, nuestra interpretación de la realidad. Interpretación que necesitamos. No podemos vivir la vida y el mundo sin una interpretación de la realidad. Pero sobre todo, las personas que nos toca acompañar a otros, tenemos que tener muy claro que es nuestra interpretación de la realidad, no es la realidad. Así es como ya la estoy mirando. ¿Ya? Así es como ya la estoy viendo. Esos son los anteojos con los cuales yo funciono. ¿Ya? Y a partir de eso yo tengo que empezar a abrirme a otras miradas y a entender otras miradas. Yo no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Mi interpretación puede ofender al otro de todas maneras. De todas maneras, Mauro. ¿Ya? Por eso que sobre todo en el acompañamiento hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? Y además saber que a veces yo no puedo acompañar. Y no es por el otro, es por mí. Porque esa persona me genera tanto prejuicio que es mejor que la acompañe un otro. ¿Ya? Yo tengo que sanarme de esos prejuicios en la medida de la posibilidad. La creencia que las mujeres manejan mal, y fíjense que tenemos menos accidentes que los hombres, eso dice la estadística. Menos y menos importantes. ¿Qué otra duda queda? ¿Qué dudas, comentarios, por favor? A mí me pasa, señora Margarita, Adelante. Que me explico mucho. Yo tengo problemas con el color café. ¿Ya? Me carga el café, pero tengo claro por qué me carga y hago como el raciocinio de que no toda la gente que viste de café es como con lo que me pasó. ¿Eso se aplica en ese pensamiento automático o el lograr hacer el racionamiento lo sana? No sé cómo explicarlo, pero... Porque... usted ya lo hizo consciente. Ah, perfecto. Me carga el color café. Claro. Me sigue cargando, pero ya no creo que toda la gente que usa ropa café... Por ¿Me entiende? No sé. Ya, ok, gracias. Y probablemente es capaz de abrirse a decir, mira, sí. me carga el café, esta persona viene vestida de café, pero a lo mejor no es como yo me la imagino. Ah, perfecto, gracias. Margarita, acá una pregunta. Cuando esta interpretación que hago de la realidad del otro, muchas veces esos prejuicios que traemos, muchas veces lo asociamos y decimos, con esta persona tengo química, con esta persona tengo rechazo. Un poco también se puede relacionar eso porque cuando en las entrevistas siempre nos enseñaron, vaya bien arregladito, compórtese, etcétera, etcétera. Y decíamos, la primera química, la primera imagen ayuda mucho en la relación de las personas. Sí. Sí, vamos a hablar un poquitito de la química, un poquitito más adelante, ¿ya? Porque nosotros captamos, y todos captamos muchas cosas a lo que le llamamos química de un otro, ¿ya? De un otro. Y vamos a hablarlo, eso es el cerebro social, en un ratito más, ¿ya? Pero lo que están diciendo acá es inevitable adquirir alguna percepción de la realidad del otro, pero por supuesto que es inevitable. Por supuesto que es inevitable. A lo único que yo los quiero invitar es a abrirse, que esa es su percepción del otro. Ese no es el otro. No es el otro. Yo tengo una percepción y tengo que ser, como dice adelante, muy humilde frente a mi percepción. Y mi percepción me va a ir a ayudar a dar los primeros pasos, pero esa es mi percepción, ese no es el otro. ¿Ya? Me preguntan si hay alguna diferencia entre creencia e intuición. Hay una diferencia. La creencia se construye a través de la experiencia y está más relacionada con el pensamiento. La intuición es automática y rápida, ¿ya? Y tiene que ver más con el cerebro social.
No es lo mismo, pero las intuiciones, al igual que las creencias, no son verdades. Nosotros podemos ser tremendamente intuitivos, ¿ya? Y vamos a verlo en las neuronas espejo. ¿Ah? Podemos ser tremendamente intuitivos, pero el ser intuitivo no significa que yo vea la verdad. Yo tengo una percepción que me puede ayudar y la tengo que ir a comprobar. Ya sea intuición, ya sea creencia, yo tengo que ir a comprobarlo, porque es mi percepción, no es la realidad. Y en eso me tengo que parar cuando estoy con un otro o con una otra, ¿ya? Alguien coloca acá, las apariencias engañan, sí. Sí, hay personas que lo que muestran es muy diferente a lo que son, ¿ya? Y por razones distintas. Y yo puedo tener algunos prejuicios contra eso que muestra. Y como yo tengo prejuicios con lo que muestra, no logro ver lo que es, ¿ya? Entonces, la idea es abrirnos a que lo que yo veo, lo necesito ver, ¿ya? Las creencias no son inútiles, las creencias yo las necesito, pero sí son mi interpretación. Y a partir de esa interpretación vamos a comenzar a caminar. Les voy a mostrar un evento. Un evento es un hecho sin interpretación. Ya dime que presumes y te diré que adoleces. Un evento, esta foto. Esta foto para mí fue muy importante, la encontré hace muchos años. El evento es un hecho. Esa foto, ya sin absolutamente ninguna interpretación. Ya yo veo la foto, ya entonces el evento es qué, cuándo, quién. Es la foto de ese muchacho. Ahora, la creencia, ¿cuáles van a ser las creencias? Son los pensamientos automáticos que yo voy a tener a partir del evento, a partir de la foto, lo que me genera esa foto, ¿ya? Esas son las creencias. ¿Qué pensamientos despierta en mí esa foto? ¿Ya? Y que son automáticos y genera una interpretación. La consecuencia son las emociones y las acciones que yo voy a tener ya luego de ver esa foto. Entonces vamos a hacer 3 ejemplos, ¿ya? Y después de los 3 ejemplos yo les voy a pedir que trabajemos en grupo un ratito corto para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Entonces acá yo dibujo en la creencia como un mapa de la realidad, porque las creencias son como un mapa de la realidad, que me dicen, mira, por ahí vas bien, vas estupendo, no te metas a ese vecindario que es muy peligroso, ten cuidado, arrepiéntete, mira, esa gente es muy agradable, cuidado. Así funcionan mis creencias y me van generando emociones y acciones. ¿Ah? Vas bien, contenta, contenta, camino y avanzo. Cuidado, me asusto, me da miedo, me da rabia, me retraigo. ¿Ya? Entonces, así funcionan las creencias en nosotros. Vamos a poner 3 ejemplos. Cualquier duda, por favor, presente de inmediato. Uno siempre dibujo eso porque son como guiones. Primera, evento. Invitar gente a comer. Un evento común y corriente. Se invita gente a comer. Llega gente a comer a mi casa. ¿Ya? Entonces yo me voy a saltar la creencia y voy a colocar la emoción. Me siento contenta, alegría, preparo todo, tranquila. ¿Ya? La emoción me va a dar información sobre la creencia. Cuando invitan gente a comer, ¿ya? Y yo me siento relajada y tranquila, eso es una respuesta muy adecuada. Probablemente mi creencia sea que soy buena anfitriona, cocino rico, la gente que viene es agradable. ¿Ya? Esa es mi creencia en relación a esta gente que viene a comer. ¿Ya? Y así es como la vivo. ¿Queda claro? ¿Ah? La emoción a mí me da información sobre mi creencia. Veamos el mismo ejemplo. Se invita gente a comer. Pero en vez de estar contenta, me da ansiedad. No sé qué cocinar, no sé qué ponerme, no sé qué hacer. ¿Qué a la escoba? El mismo evento, pero pasa otra cosa. Es un gatillador de adversidad, se dice. Es decir, mi creencia es otra ahora. Porque si yo pienso que soy buena anfitriona, que los que vienen son simpáticos, ¿por qué me pongo ansiosa? ¿Ya? Y esto me puede pasar a mí, en nuestra casa, a mi marido le pasa otra cosa, a mi hija le pasa otra cosa frente a esta comida. Y yo no tengo que tratar de convencer a nadie porque lo que estamos viviendo es diferente.
¿Ya? ¿Cuál es la creencia? Son mucho más sofisticados que nosotros, no sé qué les gustará que comer, a lo mejor yo cocino demasiado sencillo, yo estaré acostumbrado a comida un poquitito más sofisticada. Esa es mi creencia. Y mi marido me trata de convencer, no, Margarita, me dice, si son gente súper sencilla. Acá la conversación estamos viéndolo y entendiéndolo de manera diferente. ¿Ya? Y estas conversaciones hay que bajar a la creencia. Veamos un tercer evento. Se invita gente a comer. Y se tiene una tercera reacción. Rabia. Reto a quien los invitó. Decido no cocinar. Me enojo porque viene gente a comer. La creencia es otra. Ya no son sofisticados ni son simpáticos. Estoy enojada porque van a venir a comer. ¿Ya? ¿Qué creencia puede haber? Se creen más sofisticados, son unos prepotentes, creen que son mejores que nosotros. ¿Para qué invitaste a esos pesados? ¿Ya? Entonces, el mismo evento de invitar gente a comer va a gatillar emociones distintas, reacciones distintas. ¿Por qué? Porque tenemos creencias en relación a la gente que viene a comer diferentes, simplemente por eso, y son las mismas personas que vienen a comer. No sé si queda claro el ejemplo. ¿Queda alguna duda? Claro. Adelante. En la vida, ¿por qué exponerse a invitar gente si no me dispongo a que es simpática, a encontrar como el lado agradable de la visita? ¿Para qué exponerse a meterme con gente pesada? Ya. Lo voy a pasar mal. Ya, perfecto. Supongamos que una propuesta de la familia de invitar a alguien, ¿ya? O sea, uno no está obligado a invitar a nadie que le caiga mal. Lo único que yo quiero mostrar en el ejemplo es que en un grupo de 3 personas o de 6 personas podemos proponer invitar gente a comer y algunos se sienten muy cómodos porque creen que ese grupo es muy simpático, otros se pueden sentir ansiosos porque dicen, por Dios, son tan elegantes y sofisticados, y otros pueden decir, son unos pesados prepotentes y se enojan. Es decir, frente a un grupo de personas podemos reaccionar diferente porque la creencia que tenemos respecto a ese grupo de personas es diferente. No sé si me siguen. ¿Me sigue o no? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Acá pregunta Ricardo si las creencias no son conscientes. Cuesta hacerlas conscientes, pero hay que hacerlas conscientes, porque eso resuelve la mayoría de las dificultades. Hay prejuicios, por supuesto, si yo tomo mi creencia como verdad. Ya cuando yo la tomo como verdad. Por ejemplo, si mi marido invita a alguien a comer, y yo le digo, invitaste, son prepotentes, son unos insoportables, y nos podemos pelear, es que son simpáticos, es que son pesados, es que son simpáticos, es que son pesados, eso no tiene solución a ese problema. Pero si yo le digo, mira, yo siento que ellos son más sofisticados que nosotros, siento que son un poquitito prepotentes, y él me dice, no, si hay gente súper sencilla. Entonces le digo, mira, ayúdame, porque a mí me resulta muy difícil, me enojo, ¿ya? Lleva tú la conversación, yo me voy a ir a un segundo plano. Pero si hablamos desde la rabia, desde la ansiedad, y el otro que se siente cómodo es muy difícil. Tenemos que ir develando lo que nos pasa con esas personas, ¿ya? Entonces las creencias no son siempre conscientes, es tarea de la vida hacerlas. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Lo pongo porque ya es usual que cuando aparece una persona en una habitación tengamos una apreciación distinta de la persona que aparece. No todos tenemos la misma apreciación, ¿ya? Porque tenemos, de acuerdo a que primero vamos nosotros sacando información porque no somos capaces de captar toda la realidad, por lo tanto es una necesidad biológica construir creencias, y por otro lado tenemos una historia de experiencia. Hay alguna receta de 10 pasos para identificar las propias creencias o se van descubriendo de la experiencia. La mejor manera de descubrirlas es a partir de la emoción y yo les voy a dar algunas pistas en este taller.
Las creencias son subjetivas, por supuesto. De todas maneras, ¿cómo llego a la objetividad? La objetividad es de Dios. Dios es objetivo. Nosotros nos vamos a acercar un poquito, con mucha humildad, con mucha, pero mucha humildad, ¿ya? A asomarnos a la verdad del otro, con mucha humildad. Vamos a ver un poquito, ¿ya? Pero lo primero que yo tengo que saber muy humildemente es que yo veo un pedacito, una parte, y que tengo unos anteojitos que me tiñen. Y que tengo que decir, mira, estos anteojitos no son los anteojos de la verdad. Son los que yo tengo, los que yo he construido, son los que yo necesito. Y por eso miro a través de ellos. Se pueden adaptar, modificar de todas maneras, pero para eso primero hay que descubrirlas. Vamos a hacer un ejemplo y después lo van a hacer ustedes. Yo voy a hacerlo primero, les voy a dar un último ejemplo. Esta foto para mí la descubrí hace varios años. Y la primera vez que yo vi esta foto, ya a mí me ocurrió lo siguiente. Esto es lo que me ocurrió a mí. Lo primero que sentí fue pena. Ya yo he trabajado mucho en pobreza en colegio y vi esa foto y me dio una pena tremenda. Sentí tristeza, porque uno ve muchos chiquillos muy así como la sombra, muy enojones, y detrás hay unos cabros quebrados, partidos, ¿ya? Y me dio mucha pena. ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Toda la rabia que muestran hacia afuera encierra un dolor que nadie acoge, ¿ya? Esa es la creencia que yo tengo. Pero esa creencia inmediatamente me generó otra al ver esa foto. ¿Ah? A mí me pasó realmente eso con esa foto. Después, segundo paso, me da rabia. ¿Ya? ¿Por qué me da rabia? ¿Por qué? Porque me tocó tratar con mucha gente, ¿ya? Que lo único que veían era el chiquillo gritando y no veían al cabro quebrado. Entonces, trataré de hacerles ver a todas estas personas con otra óptica lo que les ocurre. No trabajo más con esto porque son unos insensibles, les digo 4 verdades, etc. ¿Ya? La rabia no es una buena consejera. ¿Qué creencia hay detrás? Los castigan en vez de ayudarlos a reparar. Y yo podría descartar a todos estos que los castigan en vez de ayudarlos a reparar si yo tomo esta creencia como una verdad. ¿Ya? Cuando esta creencia yo la podría transformar en otra cosa. En decir, mira, ellos no pueden ver, yo les tengo que ayudar a ver, ¿ya? Pero esta creencia es muy destructiva. ¿Me siguen? Ahora, Marcelo, me gustaría que hiciéramos grupos, ¿ya? De 3 o 4, porque vamos a hacer una actividad. Les voy a mostrar 2 fotos, 2 dibujos. ¿Sí? El ejemplo que usted da recién de las que cuando usted los castigan en vez de reparar, su rabia era contra las personas insensibles, con esos jóvenes. Sí. ¿No entendían eso es? Yo trabajaba en colegios, ¿ya? Y habían algunos profesores, ya, algunos, que a estos muchachos los castigaban muy feo, muy mal. ¿Ya? Y probablemente estos profesores no tenían la capacidad de ver lo otro o no habían aprendido, estaban tan asustados como los chiquillos, digamos. Ya después fui yo aprendiendo eso, ¿ya? Pero a veces tenían castigos muy duros y uno observa eso en pobreza, que a estos muchachos se los castiga muy duro. Estos muchachos hacen brutalidades también, o sea, no hacen cositas suavecitas, pero son muchachos muy quebrados, hay un dolor. Por eso a mí esta foto me produce mucha pena cuando la veo, ¿ya? Porque detrás de este cabro enojado y reclamando hay un muchacho quebrado, ¿ya? Entonces, la primera cosa que yo veo en esa imagen es el muchacho quebrado, la segunda cosa que veo en esa imagen es la gente castigando. Eso es lo que me ocurrió a mí la primera vez. Y trato de ver mis creencias. Margarita, ¿Sí? Consulto. Aquí, por este ejemplo que tú expones, me queda la impresión de que una creencia lleva a una emoción que vuelve a informar una nueva creencia y que genera nuevas emociones. ¿Es un proceso dinámico así? Puede ser totalmente dinámico. Puede ser totalmente dinámico. Ya, de hecho, en una experiencia, yo creo que la otra sesión vamos a hacer un ejemplo. En una experiencia, yo tengo muchas emociones,
pero detrás de cada emoción hay una creencia y tengo que irlas descubriendo. Por supuesto que me tengo que parar en la emoción. En general, la primera es la más importante, es la más fuerte. Es la más fuerte. Porque la primera, pena. ¿Ya? Ya es esta creencia. Después, como segunda cosa, viene lo otro. ¿Ya? Pero puede desencadenarse una cosa y una emoción, porque nosotros nos movemos en una cadena. Emoción, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento. ¿Ya? Entonces, hay que pararla y entender lo que nos está ocurriendo. ¿Qué pasa con las personas que muchas veces no sienten esa emoción? ¿O son más flemáticos, son más fríos? Bueno, la intensidad con que yo siento una emoción, voy a mostrarles un ejemplo más ratito de la intensidad de una emoción. Tiene dos características. Una biológica. Ya, biológica porque tiene que ver con una cosita que les voy a explicar en unos minutos más, y otra cultural. Ya, nosotros aprendemos a expresar emociones de una manera dada y eso se aprende de muy chiquitita, a los 3 años, que antes inclusive, ¿ya? Y se puede enseñar desde los 3 años más bien, ¿ya? Entonces, va a tener dos componentes que los vamos a tocar en un minutito, como es la intensidad, la fuerza de esta emoción, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza con que yo muestro esta emoción? Marcelo, ¿podemos pasar a grupos? Antes les quiero mostrar dos imágenes. Yo quiero que cada uno en forma individual anote primero la emoción que le genera la imagen, la emoción, alegría, pena, rabia, enojo, y segundo, que anote qué creencia cree que hay detrás de esa emoción. Lo hacemos en unos 1 minuto y medio, 2 minutos con cada imagen y después comparten en grupos unos 10 minutos. Cada uno cuenta lo que sintió y lo que vio a partir de esa emoción. Marcelo, ¿podemos hacerlo? Margarita, en el grupo completo muestran las imágenes y cuando ya estén listos, armamos los grupos. Perfecto. Démosle nomás. Yo estoy listo para que los grupos se armen. Estupendo. Entonces vamos a partir. Vamos a partir, les voy a mostrar una imagen. Ustedes van a escribir la emoción y después que escriben la emoción, traten de ver qué creencia hay detrás de esa emoción. ¿Qué piensan, qué creen? No, tomarnos 1 minuto. Ahora les voy a mostrar una segunda imagen. ¿Vieron lo mismo, no? No. No, vimos cosas distintas. Esa es la idea de la experiencia. ¿Ya? ¿Muy distintas? No, no tanto. ¿Ya? Las experiencias fueron parecidas, pero exactamente, digamos, que vimos, por ejemplo, con esa que está ahí, con esta, sobre todo con esta foto, hubo algunas diferencias. Un espejo, una violencia, un suicidio, soledad, es que todo el mundo... Oye, ¿por qué volvieron antes? ¿Cómo?
Te acabamos de devolver. Estamos en clase, don Leonel. No, aquí están haciendo... Le está explicando a su esposa, a la profesora, lo que vio. No, están discriminadas. Esa diferencia aquí. Partieron un poquito antes. Algunos grupos entraron más tarde. Una naranja a la profesora. Todos vieron fotografías distintas. Leonel, enchúfate. Bien, vamos a seguir porque yo tenía, a mí me dijeron que el taller era hasta las 9:30 y es hasta las 9. Ya, así que vamos a avanzar para alcanzar a ver gran parte de lo que tengo, lo que se pueda bien y lo que no bien. Vamos a hablar de emociones. Las emociones... Apaguen los micrófonos. Hay que apagar micrófonos, parece. Vamos a ver 3 temas de emociones. Las emociones tienen que ver sobre todo con nuestro cuerpo, porque lo orientan a la acción. Vamos a ver una cosa que se llama secuestro emocional, y ahí vamos a hablar de la intensidad y la relación entre emociones y pensamiento. Yo les voy a mandar una lista de emociones. Se la voy a mandar a Celia, no sé, o si me mandan un correo, ¿a qué correo lo puedo enviar? Ya, porque hay muchas listas de emociones. Porque en ciencias sociales siempre hay muchas versiones, pero yo voy a hacer una división de las emociones en 2 tipos. Las innatas, es decir, las que siente un bebé cuando nace. Un bebé, cualquier bebé, siente miedo, siente rabia, siente pena, siente asco, más que vergüenza, le da algo que le carga, y siente alegría. Y esas son las emociones innatas. Algunos teóricos dicen que esas son las únicas, otros dicen que no. Y hay otras emociones que no son innatas, como la culpa, la vergüenza, la alegría, la nostalgia, que van apareciendo después en la vida. Ya no las tiene un bebé recién nacido. ¿Ya? Y esta división es interesante. ¿Son aprendidas? Son aprendidas. Tiene que ver el aprendizaje, la experiencia me las va a ir enseñando, ¿ya? Pero prácticamente todos aprendemos culpa, vergüenza, júbilo, nostalgia, sorpresa. Y digo prácticamente todos. No digo todos, porque leí un libro que escribió Goleman y el Dalai Lama, y increíblemente en el Tíbet no existe la palabra culpa, porque no existe el concepto ni la emoción de culpa. Y hay una conversación súper interesante, no es que ellos sean, como se llama, sociópatas, pero lo ven de otra manera. Y de hecho, si uno va a culturas muy distintas, uno estas primeras 5 las va a encontrar siempre, en cualquier cultura, entre los tibetanos, los esquimales, los africanos. Acá la cosa cambia un poquitito más, ¿ya? Cambia un poquitito más, pero no quiero entrar en eso porque me quiero meter en las emociones propiamente tal. Y quiero preguntarles, cuando ustedes, la más simple de describir es la rabia, ¿cómo sienten la rabia? En el cuerpo, ¿cómo sienten la rabia? Con tensión nerviosa. Con calor, ¿con qué más? La mandíbula. ¿Qué le pasa en la mandíbula? Uno aprieta los dientes normalmente a veces. Se le aprietan los dientes. Adrenalina. Contención de cabeza. Taquicardia. Sube la presión. Se me salen los ojos. Se le salen los ojos. ¿Cómo siente la adrenalina? ¿Alguien habló de adrenalina? ¿Cómo la siente? ¿Cómo sabe que tiene adrenalina? Como rubor. Pongo a tiritar. Tirita en el pecho, tensión. No parar de hacer cosas. Sube la palpitaciones. Palpitaciones, etc. Dolor de estómago. Dolor de estómago. La rabia nos produce muchas sensaciones corporales. Les voy a pedir si ahora pueden apagar los micrófonos porque hay como un ruido. Ansiedad también produce. Ansiedad, de todas maneras. Todas las emociones preparan el cuerpo para la acción. Las emociones son protectoras. La rabia. La rabia es una emoción que la sentimos frente a una amenaza. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo sin que nosotros hagamos absolutamente nada? Solo con sentir rabia. Aumenta el ritmo cardíaco, el pulso y la respiración. Por eso a veces sentimos palpitaciones. Se retira el flujo de las zonas cognitivas, es decir, dejamos de pensar. Con la rabia dejamos de pensar. Nos ponemos así, ¿ya? Y el flujo sanguíneo, fíjese, ¿a dónde se va? A las extremidades, a los brazos y a las piernas, porque tenemos una amenaza. Y por eso se me tensa la musculatura
y alguien dice tensión. ¿Por qué? Porque secreto adrenalina, me lleno de energía, mi flujo sanguíneo está en mis extremidades, ¿ya? Y por lo tanto, yo tengo que controlar, porque la rabia, ¿qué quiere dar uno con los brazos? Un combo, una patada. ¿Cómo quiere hablar? Quiere hablar marcado. Es decir, hay un aumento de la energía. Todo esto me ocurre con la rabia y me ocurre automáticamente sin que yo haga absolutamente nada. Con el miedo me ocurre otra cosa, con la ansiedad. Cuando sentimos pena, ¿cómo sentimos el cuerpo? De otra manera. ¿Cómo lo sienten? Desganado. Sin energía. Sin energía, cansado, ¿ya? Etcétera. Y lo que ocurre en el cuerpo es que hay redistribución, flaxio, todo eso ocurre, que hay distribución y ocurren cosas de corte biológico. Nosotros somos productos de la evolución. Somos todos productos de la evolución. Fíjense que nuestro antepasado, el Australopithecus, vivió entre 5 y 1,5 millones de años. Nosotros llevamos escasamente 100.000 años. ¿Ya? El Australopithecus, cuando lo atacaban, cuando lo amenazaban, se tenía que defender. Por lo tanto, aquellos que les pasaba todo esto y podían arrancar o podían atacar, son los que permanecieron. Los otros desaparecieron. No existen ya. O se los comieron o los mataron. Eso es la evolución. ¿Ya? Entonces, ¿qué genes nos fueron llegando? Nos llegaron los genes que hacen que nos ocurra en una emoción todo eso en nuestro cuerpo. Porque las emociones son protectoras. ¿Ya? Las negativas o las desagradables son protectoras porque yo necesito, frente a una amenaza, protegerme, defenderme para defender mi vida. Lo que pasa es que ahora ya no me atacan tigres dientes de sable. Ahora me dicen tonta fea y me pasa exactamente lo mismo que le pasaba al Australopithecus cuando aparecía un tigre dientes de sable. Mi cuerpo no sabe cuál es la amenaza. Mi cuerpo solo sabe reaccionar a la amenaza. ¿Ya? A mí me ocurre exactamente lo mismo. Ahora soy yo la que tiene que controlar y dominar mi cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre en mi cabeza cuando pasa esto? Cuando hay una amenaza fuerte. Existe una cosa que se llama la amígdala cerebral, no es la amígdala de la garganta. Frente a una amenaza o frente a un peligro, ¿ya? Ocurre una emoción y se dispara este botón de pánico que es la amígdala, ¿ya? Que le avisa al cuerpo, hay una amenaza, ¿ya? Y eso ocurre automáticamente y se empiezan a secretar una serie de sustancias en el cuerpo que empiezan a producir todos estos cambios en el corazón, en la irrigación sanguínea, etc. Pero ocurre que el nervio que va desde la emoción al botón de pánico es más corto que el que va desde el pensamiento al botón de pánico. Por lo tanto, primero está la reacción emocional y luego viene el pensamiento, ¿ya? Y el pensamiento tiene que agarrar su espacio. Y frente a la amenaza, ¿qué hace este botón de pánico? El corazón late para bombear más sangre al cerebro y los músculos. La respiración se acelera para aumentar mi oxigenación. Las pupilas se dilatan porque yo tengo que ver por dónde viene la amenaza. ¿Sabe quién hizo unos estudios muy interesantes de esto? La Coca-Cola. La Coca-Cola quería... Ya, la propaganda es la que paga las mayores investigaciones de emociones. ¿Eh? Toda la publicidad son los que le pagan a las universidades las mayores investigaciones de emociones. Entonces la Coca-Cola quería un réclame en que las personas le prestaran atención. Y creo que fue a Stanford, le encargó una investigación. ¿Y saben lo que llega a la investigación? Lo que concluye es interesantísimo. Cuando usted se asusta, no solamente las pupilas se dilatan, el cerebro redirecciona su tímpano
para que escuche el entorno, no la voz humana que está cerca. Porque desde el entorno viene la amenaza viene desde lejos. Para que usted escuche la voz, tiene que estar tranquilo. Tiene que estar tranquilo. Por eso que todas las propagandas de Coca-Cola, lo primero que hacen es poner algo simpático, algo divertido, algo cómico, lo tranquilizan, con eso garantizan que usted escucha, y después le dicen tome Coca-Cola. Entonces, cuando ustedes quieren que les escuchen, necesitan tener a la persona no en un estado de amenaza. Lo primero es calmar, para que les vean y para que les escuchen. Bueno, lo último que ocurre es que los intestinos se vacían, diarrea, vómito, para hacernos más ligeros a la hora de correr. Por eso que frente a una amenaza muy grande, la persona a veces evacúa los intestinos, porque necesita arrancar, necesita el cuerpo liviano. ¿Ya? Y mientras más liviano, más rápido corre. Bueno, todo esto le ocurre a nuestro cuerpo sin que nosotros ya lo manejemos. Esto no ocurre de blanco a negro. Y acá es donde entra nuestra capacidad de manejar y de autocontrol. Nuestras emociones suben como por esta flechita. Primero yo siento un poquitito de rabia. Lo escuchamos acá. ¿Perdón? ¿No se escucha? Por acá sí. Es un Sí. problema. ¿No se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Cómo pasa eso con el audio? Se escucha bien. Súper bien. Bien. Nuestra emoción va subiendo suavemente de escalón en escalón. En general, nosotros, todos, no tomamos conciencia de la emoción hasta que está en los escalones de más arriba. Todos no tenemos las mismas barritas azules. Algunos tenemos 2, otros 4, otros 10, otros 25. ¿Ya? Es distinto y esas son las diferencias personales y es biológico. Entre esta barrita y entre esta otra hay claves que me dicen que está subiendo la emoción. Es decir, yo me tengo que dar en mi cuerpo, darme cuenta que me estoy empezando a enojar, que me estoy empezando a asustar, ya que estoy perdiendo el control de mi emoción. Entre estas dos barritas, yo les voy a mandar una lista de claves, ya. Entre estas dos barritas yo puedo controlar mi emoción, bajarla. Cuando llego a la línea roja ya no hay vuelta. Ya el disparo a la amígdala, la cantidad de sustancias que hay en mi torrente sanguíneo. Es por eso que la emoción no la controlo. Porque hay sustancias en mi torrente sanguíneo, hormonas, neurotransmisores, que hacen que yo no la pueda controlar. Entonces, entre estas dos cosas yo necesito tener conciencia corporal de que mi emoción crece, ¿ya? Y acá yo puedo aplicar estrategias para que mi emoción baje. Les voy a mandar una lista de claves y de estrategias. Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta ustedes que les está subiendo la rabia? Cuando es suavecita, antes que quieran matar. Se ponen colorados, las mejillas específicamente. Empieza a sentir calorcito. Sí. ¿Qué otra cosa? Yo tengo dos claves. La presión arterial, va subiendo la presión arterial. Empieza a sentir un poquitito el corazón que late. Y que se acelera. Y que se acelera. En algunos momentos, sobre todo con miedo y todo eso, pareciera que el corazón se sale por la boca. Exactamente. Uno tiende a subir la voz. Sube la voz. Ya, la presión en el cráneo. Y eso lo pueden ver en un otro. ¿Ustedes se dan cuenta cuando alguien está a punto de llegar a la pataleta? Las orejas rojas. Las orejas rojas. Las manos identifican muchas situaciones, por ejemplo, encerrarlas, abrirlas, juntarlas, desplazarlas para atrás, está indicando que su estado está a punto de explotar. Son todas cosas que me van indicando que puede explotar el otro o que puedo explotar yo. Cuando un otro está a punto de explotar, lo único que se puede hacer es calmarle. O si yo estoy a punto de explotar, lo único que puedo hacer es aplicar alguna estrategia y calmarme. Acá tenemos la zona verde. La hormona del estrés está a nivel normal, corazón normal, tranquila, puedo dialogar, hay contacto visual y físico.
cuerpo y mente tranquilo. Acá en vez, aumenta ya la hormona del estrés, el corazón late, hay un estado de alerta, no se puede dialogar, no hay contacto físico, ya ni visual ni de ningún tipo, y a esto se le llama secuestro emocional. ¿Por qué se le llama secuestro emocional? Porque acá el corazón y el pensamiento andan de la mano, acá el pensamiento está totalmente noqueado. La emoción toma control. Yo no sé si les ha pasado que han dicho cosas que no han querido. ¿Ah? Les voy a mostrar un ejemplo, un video cortito de un secuestro emocional. Esta es una historia real. ¿Ah? Es una historia real, la película se llama Entrenador Carter, ya estuvo en Netflix, es muy buena. Y acá vamos a ver un secuestro emocional. Perdón. Oh, you got jokes to go along with that ugly jump shot of yours, huh? First of all, if you need to know my credentials, as Coach White said, they're on the wall, they're behind you. Secondly, if basketball practice starts at 3, you are late as of 2:55. You, shooting the ball. What's your name, sir? Jason Lau, but I ain't a sir. You're not a sir. Well, are you a madam? As of now, you are a sir. So are the rest of you. Sir is a term of respect, and you will have my respect until you abuse it. Mr. Lau, how many games did you guys win last season? Well, I had 4 wins, 22 losses. Sir. Sir. I'm going to give you contracts. If you sign and honor your side of them, we are going to be successful. Damn, do I get a signing bonus for signing this contract? Yes, sir. You get to become a winner. Because if there's one thing I know, it is this. The losing stops now. Starting today, you will play like winners, act like winners, and most importantly, you will be winners. If you listen and learn, you will win basketball games. And gentlemen, winning in here is the key to winning out there. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average. You will attend all your classes, and you will sit in the front row of those classes. This a country ass nigga. Excuse me, did you say something, sir? Worm was wondering, are you some country church nigga with your tie on and all that? Right. That's what you want to say, right? And what is your name, sir? I'm Timo Cruz, sir. Well, Mr. Cruz and Mr. Worm, what you should both know is we treat ourselves with respect. We don't use the word nigga. Are you some preacher man or some shit? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Oh, I live in this neighborhood, sir. Sir, can you believe this uppity Negro? Sir. Okay, Mr. Cruz. Leave the gym right now. For what? I'll ask you one last time to leave the gym before I help you leave. Before you what? Do you even know who I am? From what I can see, a very confused and scared young man. Scared of who? Scared of you? I'm supposed to be scared of you? Nigga, I ain't scared of nobody. I would lay your ass out. I don't think so. Go on, get off me. Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. This ain't over. Bueno, eso es un secuestro emocional. Es perder totalmente los estribos. ¿Ya? Pero no vamos a pensar que solamente esto ocurre en ciertos ambientes. ¿Los ingleses se secuestran emocionalmente? También. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo, exactamente. Pero de otra manera.
Si ustedes, no sé si alguno de ustedes leyó Orgullo y Prejuicios, ¿ya? El señor Darcy, un inglés flemático, ¿ya? Al final del libro, él conversa con Jane. ¿Jane se llama? Sí, creo que se llama Jane. ¿Ya? Y conversa y ella le dice, ¿por qué especialmente mientras estabas en casa te comportabas como si yo no te importase nada? Porque él llegaba y se quedaba callado y no abría la boca, ¿ya? Y ella le dice, porque te veía silenciosa, ¿ya? Y no me animabas. Estaba muy violenta, decía ella, y no se le notaba. Yo también, decía él, tampoco se le notaba. Podrías haberme hablado más cuando venías a comer. Si hubiese estado menos conmovido, lo habría hecho. Y ahí él empieza a describir que era tal el torrente emocional que tenía, que lo único que podía hacer era controlarlo porque su educación se lo ordenaba y no podía hablar. Justo lo opuesto de Timo Cruz. Entre medio estamos nosotros. Timo Cruz que se enoja y se va de combo, y el señor Darcy que se queda impávido, pero por dentro con un terremoto, ¿ya? Con un terremoto por dentro. Bueno, eso es un secuestro emocional. Y cuando alguien que está con nosotros se secuestra, lo único que hay que hacer es esperar que se calme. ¿Por qué hay que esperar que se calme? Porque hay un montón de sustancias en el organismo que no le permiten calmarse, y lo único que hay es darle el espacio para que se tranquilice. ¿Ya? Darle el espacio suficiente para que se tranquilice y nada más. ¿Ya? No razonar porque no es posible, no comentar porque no es posible. La intensidad emocional, que es alguien preguntaba hace un ratito, es cuán fuerte es la energía que acompaña a las respuestas emocionales. Y esta es una variable biológica. Es una variable biológica. ¿Cómo se llama la película? Entrenador Carter. Es una variable biológica que depende de que cuando se dispara mi amígdala, ¿cuántos neurotransmisores salen? Si sale 1, soy muy tranquila. Si salen 100.000, soy tremendamente alterada. ¿Ya? Y va a depender de mi disparo. ¿Saben lo que se ha encontrado que modifica el disparo de la amígdala en una persona? La meditación y la oración. Constante. Lo modifican. Pero constante todos los días por periodos largos. Y vamos a ver que hay niños, y tomé fotos de niños porque es más fácil, que esta es su mayor expresión de enojo. Se dispara su amígdala y salen 2, 3 neurotransmisores. En vez de en este otro, ya esta niñita salen unos, pongámosle 50, cualquier número, estoy inventando. Acá ya salen 70 o 100. Acá salen 500 y acá salen 1000. Y eso es biológico. Es biológico, uno lo trae. Así nos construyeron, así nos crearon y así somos. Entonces, ¿qué pasa con nuestras emociones y nuestro pensamiento? Cuando yo estoy tranquila, mi cerebro y mi corazón van de la mano. Aparece un desafío o peligro y comienza una vorágine de emociones y pensamientos. Y cuando llega esta persona con esta vorágine de emociones y pensamientos, si yo alimento la vorágine, va a llegar un secuestro emocional, noquea la emoción, ¿ya? Y el pensamiento se acalla. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos tomar conciencia de lo que me está ocurriendo antes de llegar. Es decir, tomar conciencia, yo tomo conciencia acá, voy a retroceder. Darme cuenta aquí cuando estoy subiendo la escalerita, que voy camino al secuestro. Acá yo tomo conciencia, acá yo me doy cuenta, acá yo puedo detener eso. No es reprimir, es distinto reprimir una emoción que disminuir una emoción. Y nosotros necesitamos disminuir la emoción, no reprimirla, porque si nos sigue y nos pasa igual que el señor Darcy, ya que la reprimimos, no la manifestamos, pero estamos ahí con la bomba dentro, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es tomar conciencia para que no nos ocurra esto. Yo no sé si queda algún comentario, pregunta, nos quedan unos minutitos y me gustaría, tenía otros trabajos, pero no los vamos a alcanzar a hacer. Me gustaría dejar enunciadas un par de cosas, pero si hay dudas prefiero responderlas.
¿Yo? ¿Sí? No me quedó clara la diferencia que usted hace entre pensamiento y emoción, porque yo intuyo, o sea, me doy cuenta que cuando estoy enojado, mis pensamientos son todos enojados, digamos. O se refiere a eso. ¿A qué se refiere? ¿A por qué la diferencia entre pensamiento y emoción? Eso. Emoción es lo que yo siento. Y yo eso que siento lo describo en palabras. Sí, pero yo lo siento. Sí, mi pregunta es ¿por qué dices que eran por lados distintos? Esa es la pregunta. Ya. Pensamiento es lo que yo me digo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Doy una prueba de matemática y me da mal. Me da pena. ¿Ya? ¿Qué me empiezo a decir? Ya, me dio pena porque me fue mal. Margarita, eres una tonta. Eso es pensamiento. Margarita, eres una tonta. ¿Ya? Margarita, tú no eres buena para las matemáticas. Margarita, nunca vas a superar esto. Margarita, a ti siempre te va a ir mal. Eso es puro pensamiento. Pero ese pensamiento me genera una emoción de rebote. Ya siento más pena, me bajoneo más. Y a medida que me voy bajoneando, voy teniendo peores pensamientos. ¿Ya? Sobre mí misma. Entonces, yo puedo tomar el control de esos pensamientos. Es muy importante que yo tome el control de esos pensamientos. Otro ejemplo, me va mal en la prueba. Esta profe es una desgraciada. ¿Ya? Porque me fue mal en la prueba, me enojé. ¿Ya? Esta profe hace una desgraciada. ¿Ya? Esta profe me tiene mala. Esta profe ya siempre pregunta lo que yo no sé, está preocupada de mí. Y ahí me empiezo a enojar. ¿Ya? Entonces yo voy alimentando mis pensamientos con mis emociones. Y esa cadena eterna hay que pararla. Y cuando ustedes tengan una persona que está en esta cadena, esa cadena hay que detenerla. ¿Ya? Hay que pararla. Y es importante que yo la conozca en mí primero y que vea cómo yo voy dando vueltas para aprender a ayudarle, a acompañar a otros a pararla. ¿Se explicó más o menos? Margarita, ¿cómo puedo yo controlar mis emociones? No anularlas, sino que el poder controlar las emociones. Hay varios caminos. Algunos caminos, un camino grande es el autoconocimiento. Ir conociéndome, ¿ya? Para saber cómo yo las puedo ir controlando, para saber cuáles son las causas de mis emociones. Y yo las puedo ir descubriendo. Y puedo ir conociendo mi temperamento y, por ejemplo, saber, yo, Margarita Esprovera, soy una persona muy intensa. Por lo tanto, yo puedo llegar a un secuestro emocional con rapidez. Esto lo estoy diciendo de verdad. Por lo tanto, yo tengo que tener una conciencia corporal muy clarita cuando mi rabia está subiendo. Tengo que tener muy clarito cuando mi rabia está subiendo o cuando mi pena está subiendo porque me voy al hoyo. Cuando está subiendo, tengo que aplicar algo inmediatamente. ¿Qué tengo que aplicar? Alguna estrategia y sobre todo pensamiento. El autoconocimiento es un camino. Otro camino, que son muy importantes, es una serie de técnicas para bajar el estrés, que yo les puedo dejar también una lista. Ya, si el tiempo nos da, la próxima sesión podríamos ver alguna al final, que yo las practico mucho, que van desde la respiración, la meditación, etc. Pero todo eso que yo le estoy diciendo es válido entre las rayitas celestes. Porque la rayita roja salieron sustancias a su sangre y mientras esas sustancias no bajen, usted no se va a calmar. Por lo tanto, al niño en pataleta, al chico en pataleta, al adulto en pataleta, déjelo tranquilo que se le pase la pataleta. No le alimente la pataleta. ¿Ya? Y si usted entró en pataleta, no tenga más pensamiento, porque yo estoy furiosa, lo quiero matar, y si sigo pensando en eso, yo misma me voy disparando la amígdala. Yo mismita. ¿Ya? Entonces, tengo que cortar eso. Tengo que cortar esa vorágine, que la trato de dibujar yo acá. Esta vorágine la tengo que tratar de parar como pueda. ¿Ya? Lo más simple es pararla en las rayitas azules. ¿Ya? Ahí es posible. Y si no lo logré, cambie de escenario. Váyase. Diga, necesito ir al baño urgente.
Porque la próxima cosa que va a hacer decir garabato, ponerse a llorar, insultar, es mejor retirarse. ¿Ya? Pero eso es autoconocimiento, es autopercepción. Yo necesito saber eso de mí y para eso tengo que observarme y tengo que ir analizando situaciones, etc. No sé si aclara algo. Nos vamos poniendo viejos al emocionarnos fácil, nos emocionamos más fácilmente. Oh, pero perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, maravilloso. ¿Ya? Margarita, ya estamos cercanos a la hora, solo para que sepas. Estamos en la hora, bien. Ya, yo creo que como las sesiones son un poco más cortas de lo que yo me imaginaba, les voy a dejar solamente, les voy a contar esto, pero no lo vamos a poder tocar. Voy a colocar un video, ¿ya? Que algunos de ustedes ya lo han visto. Este es un video donde el único actor es el caballero pelado que aparece con un tablet. El que está ahí, ese es el actor. El resto un metro común y corriente en Bélgica. Ah, qué bueno, lo hemos visto. Es muy bueno este, sí, mira. Qué bueno. No estoy. No contagió. Qué buena. Me encantó. Bien. Se los quería mostrar porque vamos a hablar muy poquitito. Las emociones son contagiosas. Son tremendamente contagiosas. Y eso no es casualidad. Es porque tenemos zonas cerebrales que hacen que nos contagiemos de emociones. Entre ellas están los... ¿Perdón? Más que el coronavirus. Más que el coronavirus, de todas maneras. Y las más contagiosas es la sonrisa, ¿eh? Es la alegría. No son de gusto, pero he visto mucho. Son las células espejo. Las células espejo, los osciladores, ciertas zonas cerebrales, que son las mismas zonas cerebrales que nos permiten autoconocernos, son las mismas zonas cerebrales que nos permiten captar las emociones de los otros y las captamos sin palabras. Todos hemos entrado a una habitación y hemos sentido tranquilidad que hay en la habitación o hemos sentido el infierno que hay en una habitación. Por lo tanto, yo, Margarita, contagio emociones a todos aquellos que acompaño. Y se han hecho estudios con el teléfono y con las videollamadas. Las células espejo funcionan con el teléfono y funcionan en las videollamadas. ¿Ya? Por lo tanto, uno contagia emociones. Por lo tanto, si yo estoy furiosa acompañando a alguien, aunque tenga carepocket y sea igual que el señor Darcy, estoy contagiando rabia. ¿Ya? Y cuando yo estoy en paz, estoy contagiando paz. Yo construyo paz y yo construyo momentos biológicamente construidos para vivir en comunidad. Las 9 en punto. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta acá. Nos veríamos la próxima semana. Muchísimas gracias.